el presidente y que para mí, yo les decía, me hacen recordar muchísimas cosas. El presidente habló del huachicol, de los ahorros que llevan, de los ahorros que se han hecho, pero ¿qué les parece si lo escuchamos y luego yo le platico de por qué es tan difícil combatir el huachicol? ¿Por qué nadie puede meter mano? Ni siquiera el presidente lo va a poder decir. Lo han disminuido, lo han tratado de minimizar, pero es un problema difícil. ¿Por qué? ¿Cuándo nació? ¿A dónde nació? ¿Desde dónde nació? Que es un problema gravísimo porque nace en la presidencia de la República. Así que, don David, por favor, tenemos el video. ¿Cuál era? Déjeme recordar. Era el 7, creo. El 7, por favor, don David. Así que escuchémoslo y platicamos en un momento. Sobre el tema del huachicol, en algún mes pasado o hace un par de meses usted comentó que se estaba trabajando en una nueva estrategia. Ya el general de la 25 Zona Militar apenas el miércoles comentó que está en coordinación con el Estado trabajando. En Puebla aún ha incrementado más o menos el primer semestre del 2023, 60% de la toma del gas, de hidrocarburo, y 30% del gas LP. A nivel nacional aumentó un poco menos, solo el 12%, pero no sé si habrá más vigilancia. Usted ya ha comentado el tema, pues, que es el llamado, pero si en esta estrategia que comentó que se iba a empezar a implementar ya tienen algunos lineamientos sobre ese tema. Sí, estamos avanzando. Es esa región y Hidalgo. Además, tomas clandestinas se están encontrando y siempre cerrando tomas clandestinas, y se está procesando a los responsables, jefes de bandas que actúan en esta zona. Pero sí estamos atendiendo el asunto. Y ha habido una disminución considerable en lo que es el robo de gasolinas. Ayer Rosa Isela nos estaba informando que llevamos un ahorro por el combate al huachicol desde que estamos en el gobierno de alrededor, si no mal recuerdo la cifra, de 280,000 millones de pesos. Es lo que hemos ahorrado por el combate al huachicol. 280,000 millones. ¿Cuánto? 81,000. Sí. El martes vamos a tener el informe de seguridad, el próximo martes, y van a darnos a conocer todo esto. Sí, solo en Huauchinango y Aguazotepec es donde más ha incrementado en Puebla, sí, en esa zona, y sería bueno estar al pendiente porque esos municipios de la Sierra Norte han sido como el foco rojo últimamente en robo de hidrocarburo. Sí. Muchas gracias. Sí. Allí déjeme decirle por qué es tan complicado. ¿Por qué es tan complicado combatir el huachicol? Que no es otro sino un término para definir el robo de combustibles de petróleos mexicanos. Mire, el huachicol es un problema muy viejo. Nació en el gobierno del presidente José López Portillo y a través de su hijo José Ramón López Portillo Romano. Había en esa época, era una época de oro, más allá, mire, de que fue un sexenio que destaca porque llevaron a brujos, chamanes, mentalistas a Los Pinos. Carmen Romano y Margarita López Portillo hacían ceremonias de chamanes, brujería, mentalistas en Los Pinos. La señora Carmen Romano creía verdaderamente que había seres de otros mundos, de otras galaxias,
y que ellos los podían ayudar, de tal forma que un día, en algún momento, se hizo, desde poquito antes de que tomaran posesión, se hizo conocida y luego amante de un mentalista muy famoso en esa época, sigue vivo, se llama Uri Geller, de Israel, ciudadano británico también. Llegó a México a dar un espectáculo. Lo vio la señora Romano Nolk a través de la televisión. Recuerda, este tipo doblaba cucharas y hacía andar relojes descompuestos. Así que ella, tan convencida desde antes de que existían seres de otros mundos, lo mandó llamar. Él le dijo que sus poderes se lo habían dado seres extraterrestres, así que ella se rindió ante él y luego también es conocida porque, lo mismo que López Portillo, recuerde, por un caso de corrupción. Bueno, todo ese sexenio fue de corrupción tras corrupción. Pero uno muy grande fue el llamado Colina del Perro, que ya no existe como tal. La colina sigue existiendo, la carretera México-Toluca. Un terreno que se robaron, compraron, se adjudicaron un terreno de 120,000 metros cuadrados en el que construyeron cinco megamansiones que abarcaban 13,000 metros cuadrados, una para cada miembro o integrante de la familia. Finalmente ella no vivió ahí y siempre se pensó que fue el presidente López Portillo con Carlos Jan González, que era su muy amigo, los autores intelectuales de La Colina del Perro. Después se descubrió el esposo de uno de los arquitectos de ese complejo. Uno de los arquitectos de ese complejo era esposo de una mujer muy conocida en México, vive todavía, la he visto en algunas entrevistas. Beatriz Barros Orcasitas tiene un libro bastante bueno, habla sobre cómo la señora Carmen Romano Nolk fue artífice y participó en ese escándalo de la adquisición o adjudicación del terreno de 120,000 metros cuadrados y en el diseño y desarrollo de las 5 mansiones. Y luego se le encontró a la señora Romano Nolk una megamansión de 13,000 metros cuadrados en Acapulco, en una de las playas muy exclusivas, pero así que sobresale por eso, pero también sobresale por el huachicol. En algún momento dado, era tanto petróleo que había en México que José Ramón López Portillo Romano pidió a ingenieros de Pemex que instalaran tomas clandestinas adentro de Pemex. Así que desde entonces empezó a instalar una red que nadie sabe de cuántos kilómetros es de ductos ilegales de Pemex. En esa época solo le llamaban robo de combustibles. Desde adentro de Pemex salían buques cargados de combustible, sobre todo petróleo, que solo se reportaban a José Ramón López Portillo Romano, a nadie más. De hecho, hay documentación y evidencias de que en alguna ocasión uno de esos buques con valor de 100 millones de dólares entró al mercado negro en Rotterdam, que allá negociaban. Él movía el mercado, parte del mercado negro de Rotterdam, y esos 100 millones de dólares fueron a parar a las cuentas de Margarita López Portillo, su tía. Así que por eso es tan difícil, porque a partir de José López Portillo, pues vea quién pasó: Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Cada uno de ellos puso su grano de arena para que creciera esa red y ese laberinto de tomas clandestinas desde adentro de Pemex. Los controlaban regularmente los jefes de seguridad de Pemex, de algunos de estos personajes. El más famoso, el más infame pero notorio, es el de Enrique Peña Nieto. Se dedicaban y autorizaban permisos para instalar redes clandestinas de Pemex en todo el país. Ellos tenían los planos, ellos tenían todo, así que desde adentro de Pemex se controlaba el robo de combustibles, que finalmente deviene en lo que dice el presidente, en el huachicol. Y hoy se intenta por primera vez controlar de Enrique Peña Nieto hacia atrás. De veras, nunca se hizo un esfuerzo por controlarlo. Ellos lo controlaban. Es un mercado multimillonario.
como el de los medicamentos, ¿sí? Como cada cosa que se hacía en este país a través del PRI, ellos controlaban todo, controlaban los bienes raíces, negocios inmobiliarios, o en el caso de Felipe Calderón Hinojosa, que por cierto, hoy cumple años, él es infame porque él permitió la creación de cárteles del narcotráfico. No que los otros presidentes no estuvieran involucrados, yo lo he platicado, lo he documentado. El papá y los hermanos de Nilda Patricia Velasco, la esposa de Ernesto Zedillo, estaban involucrados con el cártel de Colima, que se especializaba en el contrabando de drogas sintéticas. En esa época solo eran metanfetaminas, pero esas drogas sintéticas dieron paso a lo que hoy es la mayor epidemia que asusta a Estados Unidos, aunque ellos son responsables, eso hay que aclararlo, el fentanilo. Así que cada uno, Ernesto Zedillo, mire, déjeme, vea que es que mi problema es que me voy acordando de detallitos que me vienen a la mente. Ernesto, hombre que recuerda, llegó a la presidencia por accidente después del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta y el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Él es el dedazo de Carlos Salinas de Gortari. Hoy todavía hay muchos señalamientos de que el responsable de ese magnicidio estaba y vivía en Los Pinos y despachaba en el Palacio Presidencial, en la oficina presidencial. Así que finalmente, después del magnicidio, Carlos Salinas designa a Ernesto Zedillo candidato presidencial del PRI. Cuando toma posesión Ernesto Zedillo, sin saber nada de narcotráfico, sin saber nada, toma dos medidas que son fundamentales y que van a cambiar la historia de este país en el crimen organizado. Una, le encomienda a García Luna el combate de las bandas de secuestradores, y García Luna se apodera y crea todas las bandas de secuestradores que hay en este país. La encomienda era que capturaran al Mochaorejas, pero finalmente él no lo hace porque él empezó a llegar a arreglos con Daniel Arismendi López. Vea cómo me voy desviando, pero es que todo es un mismo tema, de veras, es un mismo tema. Les voy a confesar algo: cuando yo me siento a escribir mis libros, de pronto no sé nada, pero empiezo a escribir y empiezo a recordar, y así los voy escribiendo. Entonces le encomienda a García Luna el desmantelamiento, aniquilación era la palabra, aniquilación, y es decir, la muerte de Daniel Arismendi López, que era el secuestrador, o ha sido todavía, más salvaje, más sanguinario que ha tenido este país. Recuerda, lo conocían con el nombre de Mochaorejas, pero Genaro García Luna empieza a hacer tratos con él, empieza a conocer el negocio del secuestro, y él empieza a crear las bandas de secuestradores, hasta que finalmente un comandante del Estado de México, Pliego Fuentes se apellidaba el comandante, ya murió en la cárcel. El comandante Pliego Fuentes captura al Mochaorejas y descubren que Genaro García Luna no lo podía capturar porque no quería. Y la otra medida, y bueno, empiezan a proliferar las bandas de secuestradores. Ya sabe usted, el caso más conocido es el de Florence Cassés. Yo digo es el más conocido, pero no el más importante. Para mí el más notorio fue el del futbolista Rubén Omar Romano, que en esa época era director técnico del Cruz Azul. Él lo secuestra, lo libera después de un asesinato de un secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, que él también, Genaro García Luna, es el responsable del atentado que le cuesta la vida a Ramón Martín Huerta. Y la otra medida que toma Zedillo es sacar del ejército a un comando élite que tenía el nombre de Zulu, y cuando salen a la calle a combatir el crimen organizado sin conocer nada, sin saber qué estaba pasando, no solo por la orden de su comandante supremo, el comando Zulu sale a combatir el narcotráfico, y se quitan, para hacerlo corto, se nombran Zetas, y ya sabe usted a qué da origen a los Zetas, uno de los cárteles más sanguinarios, más crueles que tenemos en este país. Así que
Eso, el narcotráfico es un problema mucho más antiguo. La familia de la primera dama, María Esther Zuno Arce, esposa de Luis Echeverría, también estaba involucrado en el narcotráfico. El secretario de Gobernación de Luis Echeverría Álvarez, Mario Moya Palencia, también estaba involucrado en el narcotráfico, para que vea. Pero bueno, pero el tráfico de combustible a través de Pemex, que empezó a controlar José Ramón López Portillo Romano. Así que cada presidente a partir de entonces tiene como caja chica el huachicol, y cada uno sabe a dónde se van instalando las redes para surtirse y para que después deviene en cárteles del tráfico de combustibles desde Pemex. ¿Cuántos son? Nadie sabe, porque cada presidente, cuando terminaba su gobierno, se llevaba los planos de instalación de las redes de tráfico de combustible, que hoy conocemos como huachicol. Así que por eso es tan complicado que un gobierno como el del presidente Andrés Manuel López Obrador le pueda dar salida a un problema como este. Lo que hay es que irlo combatiendo poco a poco, y si tenemos un par de gobiernos más de Morena y que tengan el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, verdaderamente podemos pensar que puede combatirse a fondo el huachicol, controlarlo y luego reducirlo. El presidente tiene razón, así que yo les decía, me gusta analizar todo eso porque me va llevando a esto que les platico. No es que se los esté diciendo nada más así, son temas que he publicado en mis libros en su momento, antes de que empezaran incluso a salir los problemas, pero me hace recordar el presidente López Obrador. Yo lo recuerdo muy bien cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él hacía lo mismo en su mañanera, que no empezaba, sino como ahora a las 7 más o menos empezaba, lo seguía todos los días. Era muy obsesivo porque decía, nadie pensaba que iba a llegar a la presidencia de la República algún día, así que iba haciendo mis fichas, anotando los temas de los que hablaba, de los que yo había investigado, y eso me va dejando. Pero ahora déjenme pasar a otro, porque ya nos entretuvimos mucho en el tema del huachicol, que es un tema que me gusta.